Pensando que se nos está levantando uno, pero yo creo que va a ser tan poderosa que alguna persona de las que hoy está viendo este programa va a tener una palabra que lo va a levantar. Y yo sé que el enemigo usa cualquier forma, pero no nos vamos a rendir y nos seguiremos conectando. Así no se nos caiga el internet, se nos caigan los cables, todo, pero aquí estamos. Aquí estamos. Yo vine porque quise. Sí, y no, y ya habíamos casi 12, 13 personas ahí conectadas y Sí. no importa. No importa. Bueno, les estaba hablando de la película, no nos vamos a dejar posteados esos videos así corticos, no importa, no los vamos a eliminar. Pero lo importante es que la película se llama El caso de Cristo, ¿sí? Y esta película se estrenó solamente en España el 28 de marzo, pero qué lástima que no haya llegado aquí a Colombia, pero les tengo una solución. Les tengo la solución. Le dije, yo quiero que el público de la sala, me han comentado que muchos no han ido por razón de tiempo a ver si solo pudieran imaginar, ¿sí? Entonces les voy a postear ahí. Pongámoslo ahí en los comentarios. Mire lo que acaba de pasar. Listo. Ahí está. Ahí se pueden conectar a lo que se acaba el programa. Obviamente no se van a meter ya y pueden ver la película cuando El caso de Cristo. Buena película, recomendada. Tiene un buen mensaje y lo mejor, gratis. La podemos ver ahí por leamos, esto es la página, se llama gloria.tv. Pues gracias por esa página, por publicar la película y pues que todos ustedes sean bendecidos, y es una de las recomendadas de la sala Hoy Puedes. Bueno, chévere. Ahora sí, de los que, mi Magdita, gracias por estar ahí. Sí. Tú eres fiel, perseveras y sigues ahí. De pronto esta palabra también es para ti y has estado ahí fiel, porque hoy el día del devocional está tremendo y el enemigo sí nos ha querido robar aquí la señal, pero no puede, porque mayor es el que está en nosotros. ¿Ves? Vamos a devocional. ¿Sí? Vamos al día, ya un buen café y devocional. Bueno, hoy el tema devocional, para que todos los que están ahí se van a conectar durante el resto del día, va a ser un tema que pienso va a ser una arma y una herramienta para nosotros poder pasar esos obstáculos, derribar esos gigantes. Hoy le pusimos el tema de hoy, son los gigantes, y todos nos encontramos con gigantes en el transcurso de nuestra vida, ¿cierto? Sí. Tenemos que verlo desde el plano de vista espiritual. Gigantes como qué? Gigantes como esos obstáculos o esos muros o esas cosas que nosotros a veces pensamos que son imposibles de derribar, cosas que para nuestra mente o nuestras habilidades se convierten en retos, y uno a veces dice no, yo no puedo, y nos rendimos y no nos damos cuenta que Dios nos ha dado a nosotros una capacidad para superar esas adversidades. Entonces siento que el Señor nos puso este tema para podérselo compartir a todos aquellos que en este momento están pasando por una dificultad y ven eso como un gigante el cual no pueden derribar. Dios hoy nos va a dar una palabra poderosa para que todos tengamos la fuerza para derribar esos gigantes. Yo les tengo aquí mi Biblia, la de bolsillo, la versión esta, pequeñita, y quiero que vayamos a Primera de Samuel, capítulo 17. Primera de Samuel, capítulo 17. Capítulo 17. Voy a leerlo así como rapidito, pero la idea es que ya desmenucemos el tema. Dice: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes-Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. ¿Quiénes eran los filisteos? Era un ejército enemigo del pueblo de Dios. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado.
y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, más o menos así unos 3,50 metros, un gigantón. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Y sobre sus piernas tenía, miren la clase de gigante que era, y sobre sus piernas tenía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Ahí, démoslo ahí, ahorita continuamos. Bueno, la historia es esa historia que nos ilustraron cuando estábamos pequeñitos, o a veces... Que uno la escucha y parece un cuento, Sí, un uno cuento como que fue imposible como haberlo vivido. Uno lo relaciona como un cuento. Ese es el problema que tenemos hoy en día al enseñar la Biblia como si fuera un cuento. Realmente la posibilidad de que este hombre fuera un gigante sí es cierto, sí, porque es que generalmente los filisteos era un pueblo de gigantes, y se asume teológicamente que ellos venían de una unión entre hombres y ángeles y se llamaban los Nefilim. Sí. En fin, esto generó en ese tiempo unos hombres gigantescos, los cuales se organizaban por un ejército y tenían su máximo soldado, que era el que llamamos y conocemos todos como Goliat. ¿Ellos qué querían hacer? Pues amenazar y vociferar en contra del pueblo de Dios. Acuérdense que en ese momento el pueblo de Dios quería conquistar esa región. ¿Y qué pasaba? Pues este hombre los amedrantaba y pues con ese tamaño, esa estatura y esa armadura, pues nadie se le acercaba, todo el mundo huía, de tal manera que el mismo Saúl y su ejército vivían como amedrantados por lo que estaba pasando, ¿no? Entonces ahí es cuando el Señor dice: bueno, aquí yo quiero que ustedes saquen el poder, el espíritu que hay en ustedes, porque van a derribar ese gigante. ¿Ustedes se acuerdan qué pasa más adelante? Sí, que ahí ¿están aquí? en el capítulo, después de que David va y... Bueno, ¿qué pasa? Después de esto, pues que Goliat va a vociferar y todos se esconden. Sí. Y entonces no hay quien enfrente a ese gigante. Sí, va y los reta y... Va y los reta. Él los tenía, pero ganados con... Les dice: vengan, niñitas. Exacto, dice: vengan a ver. Así como a veces esos gigantes espirituales se levantan contra nosotros y dicen: a ver, no es que usted puede, no es que... Y uno se siente amedrantado. Ahorita vamos a hablar qué clase de gigantes hay en nuestra vida. ¿Y qué pasa? Pues un pequeñito, un jovencito, dice: bueno, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la algarabía? Y se vaya a mirar, y los hermanos de David están ahí y dicen: quítese de acá, usted por qué no se va a poner a pastorear las ovejas en vez de estar aquí, mire que esto es... Y él dice: pero ¿cuál es el problema? Y dicen: es que están diciendo que el que derribe a ese gigante se va a casar con la hija de Saúl. Entonces David dice: no, pues yo no le tengo miedo, y es un pequeñito. Y él dice: pues yo estoy acostumbrado a pelear con osos, con leones, eso para mí no es nada. Y Saúl le dice: bueno, si usted quiere, tome mi armadura. Y él dice: no, eso me queda grande, porque es que era un niño. Y este pequeñito va y enfrenta a semejante animal. Sí. Y le dice: ¿usted quién es? ¿Usted quién es para atreverse a desafiar los escuadrones del Dios viviente? ¿Usted qué le pasa? Y lo enfrenta. Y David y Goliat dice: bueno, ¿y usted viene a mí qué? ¿Usted cree que me va a venir a amenazar con esas 3 piedritas? Pero lo que ese gigante no sabía es que David tenía la unción del Espíritu Santo. Entonces la historia es tremenda. ¿Por qué? Porque David, aunque lleva unas piedras de arroyo, solo necesita una
para derribar, porque él dice, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y la unción del Espíritu Santo, esa arma que él usa, es el poder de Dios, y derriba a ese gigante, y lo más tremendo es que le corta la cabeza y la levanta, y él le enseña al pueblo realmente quién es Dios. Entonces el gigante es derribado. Ahora, pasándolo a nuestro plano espiritual aquí, ¿qué tipo de gigantes hay? Bueno, yo digo que hay gigantes que hasta nos los inventamos nosotros, porque sí hay gente que se inventa sus propios gigantes. Por ejemplo, hay gigantes de enfermedad, entre la familia, financieros, aún en miedos. Bueno, no sé, hay tantas cosas que nosotros mismos creemos. ¿Cuál fue un gigante para ti que tú dijiste, esto fue para mí algo que me costó, o si de pronto sientes, me ha costado trabajo derribar? La fe. ¿La fe? ¿Se te convirtió en algo como...? En algo, pero que ya lo he venido superando. Pero al principio, para mí, vivir por fe era difícil, era muy difícil. ¿Y para el doc? Para mí, un gigante, es que son tantos, ¿no? Venga, uno que sea complicado como el madrugar. Sí, para mí. Aquí saben. No, pero eso era un enano. Usted estaba asustado, era un pito. No, es que para ahí vamos, ¿sí? Ese es el punto de vista. Para los que nos están viendo, me gustaría que nos dijeran cuál es el gigante. Pastor, Romanos 2. Vosotros que juzgáis. Los que están ahí conectados, No, pastor, aquí yo lo que veo es aquí un romance ahí, hola mi amor, Julián, hola mi vida, y no sé qué, no, o sea, esto es el chat público. O sea. Un saludito para Juliancho, para mi Magdita, para Juliancho, para Magda, Vale, ahí está el ingeniero Carlos. para Carlos pastor. detrás, Sí. ahí está. Bueno, gigantes que ustedes sienten que se han levantado. Que se han levantado contra ustedes o contra su familia. ¿Quiénes pueden postearlo ahí? Yo les digo la verdad, yo tenía un gigante muy grande y era yo mismo. Yo mismo consideraba que yo era un gigante que yo tenía que derribar, porque me consideraba una persona muy insegura. Yo sentía mucha inseguridad de mí, de pronto eso me llevaba a tener una baja autoestima, ¿sí? Me sentía a veces menos, muchas cosas pasaban en mi conflicto en mi corazón, en mis emociones, y eso para mí era un gigante tanto que cuando el Señor me llamó para empezar la obra del ministerio y predicar, yo decía, para mí es imposible pararme en público, hablarle a la gente, y sé que el predicar la palabra se trata de eso, de pararse delante de las personas y exponer la palabra de Dios, y para mí es un gigante duro. Pero una de las cosas que el Señor a mí me habló y me dijo es que no es en tu fuerza, sino soy yo el que voy a hacer la obra. Que es lo que David realmente hace. Él dice, es que yo no vengo en mi fuerza, yo vengo es con el poder del Espíritu Santo de Dios. Y yo pienso que esa ha sido una de las formas en las que yo he visto que ese gigante se volvió un enano, un chiquito. Yo hace poco en una predica el Señor me ponía, nosotros a veces tenemos el síndrome de Don Quijote, yo lo veía como eso. El síndrome de Don Quijote, ¿qué es? ¿Usted sabe qué le pasaba a Don Quijote? Don Quijote veía que los molinos eran gigantes. Y se acuerdan que a Sancho Panza le decía, pero vamos, porque Sancho Panza era español, ¿no? Yo pensé que era pastoso. Decía, vamos Don Quijote, pero esos son molinos. Pero como decía, Pero. Estáis viendo molinos, le decía, estáis viendo molinos, no son gigantes, son molinos. Y realmente él no creía, Don Quijote, y se le mandaba ya los molinos con así. Resultó que los molinos lo cascaban y él se ponía a pelear y no eran gigantes, simplemente eran visiones que él le hacían creer que eso eran gigantes. Y yo siento que a veces nosotros tenemos como la misma perspectiva, ¿no? Sentimos que tenemos esa clase de gigantes y los vemos así.
y no son nada. ¿Ven? Están riendo de mí. Hoy están muy risueños ustedes. No, es que está muy bien. Mire, un saludito a Juliancho, a Magdita. No sé, se conectó Leidicita Serrano. Dice, pregunta dura, la pereza espiritual y la procrastinación. ¿Qué? La procrastinación. ¿Usted no se acuerda qué es la procrastinación? Palabra. La procrastinación es postergar las cosas. ¿Se acuerdan? Un día hablamos de eso. ¿Cómo no ponen? Se vienen a reír. No, perdón por estar felices. Perdón. La procrastinación, esa maña que tenemos nosotros de estar aplazando las cosas, de estar postergando las cosas, de ponernos metas y no cumplirlas, eso también es un gigante tremendo. Yo siento que, gracias por quien lo puso, mi Magdita, claro, yo siento que aún me cuesta mucho trabajo aplazar las cosas. La pereza es un gigante tremendo. Cuesta, es uno de los gigantes que más está azotando a la iglesia como tal, a la familia como tal. O sea, es algo tan pequeño, pero que a veces se convierte en algo tan difícil de manejar, ¿cierto? Porque uno no le da lugar a las cosas de Dios. Todo eso es por pereza física. Pereza. Voy a callarme a eso, ustedes saben. No, porque es que pues, para usted mi gigante es pequeño. Y acaba de decir que la pereza. No, es que lo mío no es pereza, es madrugar. Que eso era tan difícil, pero me gustó cuando leí ahí que es que se para delante del gigante. Y yo me imaginaba eso, y que un gigante tiene una característica, es que no deja ver lo que uno quiere llegar a conquistar, ¿no? Porque está él ahí, ¿sí? Entonces eso es bonito. Y también cuando decía que él se va y le prestan una armadura y dice, uy no, yo me quito esta armadura, y es como, pues no sé, aquí es como cuando, venga, ore por mí, ¿sí? Como con esa armadura prestada, esa fe prestada para que yo pueda derribar a algún gigante. Aquí lo que sería es, bueno, yo voy a orar, yo mismo voy a actuar, yo mismo voy a ejecutar, para no tener que usar esa armadura prestada que parece, si la hubiera usado ahí no hubiera tenido el mismo éxito. Claro, no hubiera podido. No, y mira que podemos ver ahí que cuando nosotros vemos esos gigantes, y David veía ese gigante Goliat, veíamos que él lo derrotó fue con fe. Con fe, porque pues todo el mundo veía que era un chiquitico ahí, me imagino que está chutico, y con un gigantote pues bien grande, y él con unas piedritas y lo derriba y tiene la victoria. Pero como él decía ahí en la palabra, es que yo voy en el nombre del Señor, voy sí. a derribarlo en el nombre de Jesús. Entonces nosotros a veces queremos derribar esos gigantes en nuestra carne, en nuestras fuerzas, como nosotros queramos o nos imaginamos coger y derribar ese gigante, pero a veces no nos damos cuenta que es en el nombre del Señor que nosotros podemos romper con todas esos conceptos, esos gigantes, esas murallas que se ponen delante de nosotros y no nos dejan avanzar, y que nos dejan ahí como estarnos quietos, estáticos, y nos metemos en un gigante absurdo que el Señor nos dice, o sea, es muy fácil que lo dejes y sigas, pero es con fe que uno coge y derriba esos obstáculos. Sí, y que uno ve como pequeñas cosas inalcanzables, impasables, ¿sí? Y esto que ella se estaba viendo un documental acerca de los 100 metros planos, ¿sí? Y entonces como en el 60 había un récord mundial, no recuerdo ahorita la cifra, digamos 1 minuto en 100 metros, no sé, estoy como por poner una cifra. Y nadie podía alcanzar esa cifra. Entonces llegó un atleta y la puso digamos en 50 segundos. Y ya todo el mundo podía hacerla en 1 minuto, pero no la podía hacer en 50 segundos. Ya después llegó otro 45. Después llegó Bolt, que es ahorita el que tiene el récord, digamos, no sé cuánto se hace, vuelvo y digo, pero digamos lo puso en 30. Entonces ya todos pueden hacerlo en 40 segundos, algo que era imposible antes, que ni siquiera lo hacían en 1 minuto. Y lo mismo pasa con los gigantes. Es solamente que uno
porque a veces un gigante ataca a toda una familia y se necesita solo una persona, como en este caso atacó todo un pueblo, a Israel, y se necesitó solo de una persona que se levantara firme con el Espíritu de Dios para poder tumbarlo y poderle quitar la cabeza y decirle, a esto ustedes le tenían miedo. Y mire que eso es tremendo porque después de que David mata al filisteo, todos los filisteos ya salen huyendo y el pueblo ya se siente victorioso y se dan cuenta que ese gigante simplemente era mental. Yo pienso que muchos de nosotros y la gran mayoría del pueblo colombiano como tal es una persona que a veces es escasa de capacidades, por decirlo así. Y no hablo de capacidades físicas, sino mentales, porque el problema de nosotros los latinos y el colombiano como tal es que nos hemos acostumbrado con esa mentalidad de yo no puedo, no soy capaz, esto no es para mí, yo no tuve la fortuna de haber nacido en cuna de rico, bueno, en fin. Y eso lo creo porque por nuestra tradición, nuestra sociedad ha crecido con una mente, por decirlo así, castrada, ¿cierto? Eso no pasa, por ejemplo, en Europa, eso no pasa en Estados Unidos, porque las personas desde pequeñas ya les introducen otra clase de pensamientos, el si puedes, si tú tienes disciplina vas a ser capaz. Él es como un conferencista muy bueno que se llama Yokoi Kenji y él habla mucho sobre eso y él trata de hacer un paralelo entre la mente del colombiano, del latino y la mente de un japonés. Y él dice, el problema no es que ellos tengan más capacidad mental, el problema es que los colombianos somos indisciplinados y tenemos una mente de no podemos. El japonés es una persona disciplinada. Y yo creo que uno de los gigantes grandes que tenemos aquí, para todos, es la indisciplina. Ese es un gigante, porque cuesta trabajo, porque la gente no se puede proponer llevar una vida disciplinada con Dios, una vida devocional con Dios. Mucha gente y uno se lo propone, lo que tú dices es de verdad, es claro. Le pegué al gigante. Porque nosotros, y no solo los cristianos, sino en general la humanidad, sufrimos de eso, de disciplina, de problemas de disciplina, de constancia. Y eso a veces nos hace que nosotros no seamos constantes en alguna situación. Por ejemplo, nosotros en nuestra parte espiritual, a veces comemos y decimos, bueno, yo quiero esta vez ponerme a leer la palabra, aprender de esto, hacer tal cosa. Y uno empieza, pero de pronto a los 8 días, como que no pudo seguirlo haciendo, entonces ya uno se siente frustrado. Y uno dice, no, no puedo, eso me quedó grande, yo no nací para esto, y empieza a venir desánimo a nuestra vida, y entonces ya uno se cree el cuento de que uno ya no lo puede hacer, y hace que uno se desanime, y hay muchas personas que sufren de eso, cuando de pronto el Señor les ha dicho, te voy a bendecir o te voy a abrir esta puerta, pero vemos que medio se abre un poquito y uno como que intenta entrar, pero una situación como que se convierte difícil o hay un obstáculo, entonces ya nos derrotamos, nos caímos y desistimos de eso porque sentimos que no es para nosotros. Por ahí hay un refrán que dice, la constancia vence lo que la dicha no alcanza. Y yo pienso que es verdad, o sea, nuestra fe tiene que ir acompañada también de esas obras, ¿no? Y uno muchas veces se queda en el plano, no, yo tengo fe que eso va a pasar, pero si uno no empieza a ejercitar esa fe con una acción, con una disciplina, con una constancia. De hecho, una vez hablábamos de que el hombre inconstante, de que el hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos, y lo dice la palabra. Entonces, muchas veces no hemos podido derribar esos gigantes por la falta de constancia. Yo me doy cuenta que, por ejemplo, David tampoco fue un ocurrente de decir, no, sí, yo puedo, pues nunca lo he hecho, pero vamos a intentarlo. No, a ver qué pasa. Sí, no, realmente David era una persona que estaba entrenada, porque él decía, pues, si yo le he quitado la mandíbula, con mandíbulas mato los osos,
le arranco la cabeza a los leones por defender a mis ovejas. Él ya estaba acostumbrado a enfrentar ese tipo de adversidades. Que era pequeño, pero es que él tenía la unción, el Espíritu Santo. Él venía y decía, además yo esto que hago, lo hago y estoy seguro es porque yo tengo una vida con Dios. Sí. Él dice eso, yo sé por qué puedo hacerlo. Y eso muchas veces nosotros no lo entendemos porque no hemos aprendido a confiar en Dios. Porque quizás no hablamos a diario con Dios, es que no nos creemos con la capacidad y con todos esos derechos que tenemos como hijos de Dios, ¿sí? Yo lo hablo así como los hijos de nosotros, ellos le piden a uno comida. Si uno está pasando una crisis, bueno, eso me interesa, y tú no me vas a dar de alimento. Y eso es lo mismo que pasa con nosotros tenemos que a esos gigantes, nosotros irnos ejercitando y creer de verdad que estamos preparados para poder derribar cualquier tipo de gigantes, porque no hay nada que pueda detenernos para el camino del Señor, ¿no? Porque hay también que mirar que a veces está algo obstruyendo el camino, es quizás por el Señor, porque así le pasó al apóstol Pablo, ¿no? Que iba a ir para un camino y se le ponían obstáculos, pero era el mismo Señor diciéndole todavía, espérate que todavía no se entiende. Sí, claro, también tenemos que discernir eso, ¿no? Sí. Ayer estudiábamos en la palabra con mi esposo y en nuestro diario caminar se nos van a cruzar muchos gigantes, muchos obstáculos, pero si nosotros tenemos esa fe suficiente de saber que el que va con nosotros es un poderoso, o sea, es el Señor, que Él es el que nos va a direccionar cómo esos gigantes van a ser derribados, cómo van a caer. Nosotros vamos a tener la fortaleza de hacerlo, pero si nosotros no estamos en comunión con el Señor o si no creemos realmente quién está al lado de nosotros, pues es muy difícil y esos gigantes van a venir a atormentarnos. Dice la palabra que el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de dominio propio, pero nosotros a veces no somos conscientes de esas bendiciones y de esas cosas, de esa armadura con la cual el Señor nos ha equipado como guerreros para caminar para ir por esta batalla e ir derribando. Ayer veíamos en la palabra cuando el pueblo de Israel iba a ir a conquistar la tierra de Canaán, ellos se les atravesaron muchos obstáculos, muchos gigantes, tuvieron muchas guerras, pero ellos las vencían era porque sabían que iban, y al lado de ellos iba el poderoso, o sea, iba el Señor Jesús, iba Dios ahí al lado, derribando, algo que yo me doy cuenta es que siempre que se levanta un gigante es porque hay una bendición. Como ayer estudiábamos, cuando Josué van a conquistar esa tierra que es una tierra de gigantes, Jericó, y esa tierra de Canaán es un lugar donde hay muchas ciudades amuralladas, y una de las cosas que dice Josué es: yo quiero esa tierra, pero era una tierra de gigantes, y él decía: eso es lo que yo quiero y lo vamos a conquistar. Obviamente la tarea no era fácil, porque era una ciudad amurallada y poder entrar allá representaba derribar esos muros, ¿no? Derribar esos gigantes. Pero él confía en Dios y Dios le dice a él: yo solamente demando de ti que tú te esfuerces y seas valiente. Entonces, lo que hablábamos ayer, cuando Dios nos invita y nos muestra cómo es el camino para derribar un gigante, nosotros tenemos que estar oído a la voz del Señor. ¿Qué hace Josué? Bueno, ¿qué hay que hacer? Él envía unos espías y claro, ellos van allá, y cuando los espías van, se dan cuenta que en esa ciudad, en Jericó, ya tienen miedo de ellos, aunque no los conocen. Pero ya Rahab le dice: yo sé que ustedes vienen de parte de Jehová de los ejércitos y sabemos que Dios está con ustedes y tenemos miedo. Por eso Rahab le dice: por favor, cuando ustedes vengan a esta ciudad a derribar todo eso, tengan misericordia de mí. Entonces eso hace que los espías se llenen de fuerza, ¿cierto? Y ellos van a donde Josué le dice: Josué, en esa ciudad tienen temor de nosotros.
lo cual como que envalentona a Josué y dice, listo, vamos con toda, y el Señor les da una estrategia, ¿no? Que es cuando tienen que dar las vueltas sobre Jericó y todo. Pero ¿a qué voy con esto? Que Dios realmente no nos manda a nosotros como vayan. Yo recuerdo que cuando estaba pequeño yo tenía un gigante y eran unos amigos de por allá de la otra cuadra de la esquina, que cada vez que me veían o nos veíamos, eso era pelea fija, eso era pelea casada. Y a mí me daba miedo salir por ahí porque yo ya estaba ahí, ya me tenían amenazado, en serio. Y entonces yo andaba con mi amigo que de pronto nos estaba viendo, con Carlos, y salíamos y yo decía, no, por ahí están, y yo era con ese temor. Un día me tocó salir solo y efectivamente estaban allá todos y me tocó enfrentarme a ellos. Cuando me enfrenté a ellos, obviamente la paliza. Me tocó ir a mi casa y cuando mi papá ya fue conmigo, yo me sentí respaldado por él. Entonces yo le dije, me pasó esto, y él fue conmigo, y cuando fui otra vez a enfrentarme, pues estábamos niños, era cuestión de peleas de niños, no es que ahorita tengamos que... Pero en ese momento sentí el respaldo de mi papá, y eso es lo que nos pasa. Cuando uno siente el respaldo de Dios, uno es capaz de enfrentar a cualquier gigante que se le atraviese. No, y que ahí también veíamos en la palabra que Josué, cuando fue y fue a la tierra prometida y conquistó el Jericó, fue también porque él fue muy obediente, ¿no?, a las instrucciones que el Señor le daba. Pero a veces nosotros queremos ir y derribar un gigante como se nos da la gana, o como queramos, y ahí es cuando nos estrellamos y nos desanimamos, vemos que no se pudo hacer como nosotros pensábamos querer hacerlo, y es muy importante que sí, existen gigantes y muchos temores, obstáculos, pero si nosotros estamos atentos a la voz del Señor, a cómo Él nos da esas instrucciones, a cómo hacerlo, a qué debemos, darnos esas estrategias, créeme que vamos a derribar ese gigante y vamos a pasar y vamos a avanzar. Pero a veces nosotros nos sentimos frustrados. ¿Por qué? Porque queremos hacerlo en nuestras fuerzas. Sí, y en nuestra técnica, ¿no? O sea, si podemos ver ahí, usaban espadas y jabalinas en esa época, y con David no usó nada de eso, no usó las armas de ellos, comunes, ¿sí? Sino usó las 5 piedras. A mí un día yo escuché una predicación acerca de las 5 piedras. ¿Por qué 5 y por qué no una? Que al final al cabo fue con una que lo derribó y ya. Y decía que es muy importante tener varios planes, ¿cierto? De la forma de Dios, pero es importante lo que la pastora dijo acerca de usar las herramientas que Dios nos da, ¿sí? A veces el ayuno, la oración, el diezmo, la ofrenda, el dar amor. Mire, hoy hablábamos aquí antes de empezar la sala, el buen testimonio. Eso es una de las armas más tremendas que tenemos nosotros, y el buen testimonio a veces pasa solo con un saludo, solo con que usted le diga a una persona, buenos días, ¿cómo está? Ya eso es un arma de las cuales Dios se agrada y Dios respalda. Eso que dice Dox, tremendo. El amor es el arma más poderosa para derribar de esa clase de gigantes que a veces hay en la familia, que son esos gigantes de discordia, de contienda, de ira, de división, de ira, de envidia. Yo digo que el amor es un arma que a veces parece tan silenciosa, pero es tan poderosa que uno puede derribar cualquier gigante que se levante con amor, con ese amor. Sí, decía, no sé si en la palabra, en una canción, decía, todo se puede con amor, y de verdad es que el amor cubre multitud de errores. Por amor nuestro Dios entregó su vida, nuestro Jesús. Entonces es importante que conozcamos, así como David también yo creo que conocía, porque yo no creo que David hubiese cogido una piedra y bueno, vamos a decir, yo creo que ya David a un oso posiblemente, no está en la Biblia, claro, sí, porque dirán que estoy levantando una doctrina, pero yo creo que esa piedra ya había sido ensayada con un animal y ya lo había vencido. Entonces por eso David va y coge esa piedra. Él ya tenía un hábito, un conocimiento de la herramienta, del arma. Entonces nosotros... No, y miren que también vemos en la palabra que David como, o sea, el Señor ahí en la palabra habla que David era un hombre conforme al corazón de Dios.
es decir, que el Señor se agradaba del corazón de David. Y el Señor se agrada de nuestros corazones, porque Él no mira lo de afuera, sino Él mira los corazones. Y Él sabe qué temores nosotros tenemos, Él sabe qué dificultades nosotros tenemos, pero Él sabe que si nuestro corazón es conforme al del Señor, obediente, sincero, que tiene fe, que sabe que ahí está mi Dios, que está mi Padre, que a pesar de que me pasan muchas situaciones, Él está conmigo, que Él está batallando esas situaciones conmigo y que Él me va a dar la victoria, el Señor se agrada. Pero cuando nosotros dejamos que nuestro corazón se llene de desánimo, de falta de fe, de duda, yo siento que el Señor se pone un poco triste, o sea, como que Él dice, bueno, hijo, pero ¿por qué no crees que yo soy poderoso? O sea, que yo soy más que ese gigante que tú ves ahí, que somos más que vencedores. O sea, es cuando la palabra del Señor empieza a ser viva y eficaz en mi vida, pero es muy importante estar en ese tiempo como de estarnos alimentando de la palabra del Señor, de escuchar de sus enseñanzas, porque así mismo uno se aviva y su espíritu crece, y así es como podemos derribar esos gigantes. Pero si nuestro espíritu está flaco, desnutrido, está todo endeble, es muy difícil que nosotros podamos derribar esos gigantes. Cuando nosotros estamos más cerca de Dios, podemos ver el gigante como algo pequeñito. Pero cuando nosotros estamos lejos de Dios, el problema se hace tan grande que ya no podemos ver a Dios, sino solamente vemos el problema. A mí me ha pasado, yo he tenido momentos donde no le hallo salida, donde se levanta una fortaleza en mi vida, sobre todo ahorita ya sirviendo en ministerio. Uno se da cuenta que hay momentos difíciles, que uno dice, David, yo no puedo superarlos, y eso no es porque sea grande el problema, sino es ausencia de Dios en mi vida. Cuando yo dejo que mi relación con Dios se opaque, es cuando empiezo a ver cómo las cosas me parecen imposibles. Nos ha pasado, ¿no? Cuando nuestra relación con Dios mengua, uno se da cuenta que las cosas se hacen difíciles, se nubla la mente, uno no ve soluciones, no ve salidas, las cosas realmente se levantan tan altas que uno se siente pequeño y uno no mira, no puede ver cómo poder pasar esos obstáculos. Pero inmediatamente uno vuelve a la fuente, como hacíamos ayer, ¿no? Que estamos tanto en la palabra, que es como si el Señor nos levantara en sus hombros, y uno queda a una estatura donde todo lo que uno ve, lo ve pequeño. De hecho, yo miraba a la gente así de pequeño. No, pero de verdad llegamos a un punto donde dice, oiga, y nosotros preocupándonos por esto, preocupándonos por aquello, cuando la solución y las herramientas el Señor nos las ha dado y están ahí. Entonces, por eso yo ahorita les compartía, o sea, es el síndrome de Don Quijote, y es que es ver las cosas como gigantes, cuando de verdad el Señor nos dice, eso no es ningún gigante, lo que pasa es que tú lo ves así, pero no es un gigante. Y todos los que nos están viendo ahí, que... Dice Walter, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Un saludo para Walter, que está ahí. Yo pienso que todos los que nos están viendo y los que van a ver el programa en el transcurso del día, quiero que sepan que de parte de Dios hay una palabra. No hay gigante imposible para Dios, no hay nada imposible para el Señor. Como decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando yo estoy lejos de Dios, todo se me hace imposible, mas cuando estoy caminando con Dios, es caminando de la mano de papá, y las cosas se hacen posibles. Si hay un gigante en tu vida, que puede ser, y te digo, puede ser tu autoestima, puede ser un gigante económico donde tú dices, es que todos los días tengo una escasez, tengo necesidad. Si el problema es tu familia, si el problema es una misma enfermedad, ¿cierto? Si el problema es el divorcio, si el problema es el llamado que Dios te ha hecho, que se te convirtió en algo tan imposible que tú dices, no sé cómo manejarlo. El problema es tu tiempo, son tus hijos, todo. O sea, estoy hablando de una cantidad de gigantes. Yo quiero decirte algo de parte de Dios. Es tiempo para que nosotros pongamos
nuestra vida en el Señor y sepamos que si vamos con esa unción, nosotros podemos derribar toda fortaleza. Toda fortaleza. Y esas fortalezas que aún nosotros nos metemos en nuestra cabeza, que no nos las podemos sacar, no, todas esas fortalezas son derribadas en el nombre del Señor. Y esta mañana de verdad siento que hay personas que de pronto tienen gigantes y creen que son imposibles de derribarlos, pero no, créeme que con el Señor todas esas cosas se van a derribar y que lo que quiere es que nosotros avancemos, que nosotros tengamos victorias, que seamos más que victoriosos. El Señor el Señor anhela y ama que nosotros podamos avanzar en muchas cosas, pero de verdad Satanás y el enemigo es el que ha querido vernos así, que vernos derrotados, vernos desanimados, vernos con falta de amor, con muchas cosas que a Dios no le agradan. Pero de verdad que cada una de las personitas que están ahí conectados debemos saber quién está con nosotros, que como decía mi Walter, que muchos saludos, muchos besos, que de verdad, o sea, si Dios está con nosotros, no, o sea, nadie va a estar en contra de nosotros, absolutamente nadie. Lo que tú dices, si el Señor nos ha llamado a nosotros más que vencedores, es porque el vencedor es Cristo y Él venció, pero nosotros sin tener que hacer nada hemos recibido esa victoria, lo cual nos hace más que vencedores en Cristo Jesús. Sí, así es, y lo bueno de esto es que todos y cada uno de nosotros puede derribar cualquier gigante, ¿sí? No hay edad, no hay un límite, que Dios nos pone a David siendo un niño, nos pone a Moisés siendo un viejo, nos pone a Abraham siendo ya mucho mayor, nos pone a Jesús siendo un adulto, nos pone a Samuel siendo un niño de 8 años, a todos. Si ustedes se dan cuenta, usted navega en la Biblia, no hay una edad específica para que digan, no, es que él sí puede porque él ya es adulto, tiene más experiencia, él tiene una experiencia, no, David era un pequeño pastor, hasta ahora estaba iniciando, pero él tenía la unción. La característica principal es que todos tienen la unción del Señor, esa comunión, ese vivir diario con el Dios, y que nosotros es lo que queremos que pase en nosotros y en todos ustedes que nos están viendo por este medio, que usted tenga un caminar diario con Dios y que su vida, su forma de ser, su forma de actuar frente a la sociedad, ante las personas, ante su trabajo, refleje que usted es amigo de Dios, que usted es un hijo de Dios. Amén. Bueno, son las 10:06 de la mañana, AM 19 de abril, estamos en vivo y en directo. Ya se nos está acabando el tiempo. Hoy sí, al principio, perdónenos. Por eso era que les decíamos, se querían levantar gigantes. Sí, y a veces sentimos que hay obstáculos, y yo lo veo espiritualmente, hay momentos en los que parece como que el enemigo no quisiera que uno llevara este mensaje, pero siento que si Dios nos ha dado a nosotros una palabra, si Dios nos ha dado a cada uno de nosotros una unción, la unción, yo les digo y les comparto a muchos aquí en la iglesia, la unción no es para experimentar simplemente cosquillitas en el cuerpo, para dar vueltas y caerse. Aunque yo nunca desconozco el poder que tiene Dios para que una persona pueda tener una experiencia, pero ¿qué pasa después de esa unción? La unción en la vida de una persona tiene un propósito, y esa unción es la de derribar esos gigantes. Cualquier gigante que se atraviese en tu vida, tú tienes la unción y el poder, porque eso dice la palabra de Dios, que Jesús dijo, por cuanto el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para traer las buenas nuevas de salvación. Entonces, tú eres un ungido, tú eres una mujer ungida de Dios, tú eres un varón ungido de Dios, tú eres un joven ungido, y para ti no hay nada imposible si crees que en Cristo Jesús todo lo puedes hacer. Y aquí tenemos un joven ungido, dice Walter, algo muy chévere que quiero leerlo. Dice, de hecho nosotros mismos nos encargamos de si vemos a ese gigante tan grande como el nombre lo dice, o tan pequeño como realmente es. Dios nos da espadas para combatir contra cualquier gigante. Muy bien. Tremendo apunte, mi Walter. Él es discípulo de Ágape. Sí, usted me dio la escritura, todo. Lo necesitamos para que nos escribas un prólogo de la Biblia de Ágape. Oiga, muy pronto. Muy pronto. Bueno, amados, Dios les bendiga. Mañana nos vemos. Mañana. 9 de la mañana. ¿Viernes?
Mañana viernes, poderoso, tremendo. Vamos a tener una reunión chévere, un programa lleno de cosas nuevas. Así que no se vayan, conéctense. ¿Saben qué es lo que me está dando tristeza? De verdad, les digo. No es tristeza. Es que la gente sí no está compartiendo. Se quedan ahí. Se quedan ahí mirando, o está tan bueno el programa que se quedan mirando y no comparten, pero cuando uno se pone una tarea inmediatamente esta palabra, y no lo digo porque de verdad queramos que... Sí, no, lo que pasa es que uno se da cuenta que cuando uno comparte, muchas personas se van a encontrar con una palabra que yo siento que una palabra de Dios es suficiente para cambiar mi vida. Sí. Y si esa palabra le llega a una persona, se ha cumplido el detalle. ¿Listo? Vamos a transmitir mañana desde la sala, desde la nueva página, si les parece. Sí. Tenemos 5 personas. Vamos a empezar a ver si es que de pronto es que dicen que transmitir en iglesia cristiana. De pronto allá, ¿les parece si mañana transmitimos desde la nueva? ¿Listo? Sí, entonces miren, ustedes ingresan a Facebook, si no están todavía siguiendo la página, ingresan a Facebook a la sala TV termina en V-I-E, y le dan a la página a seguir. Y ahí desde mañana, vamos a transmitir mañana, vamos a ver si se puede simultáneo. A ver cómo puedo. Bueno, les deseo a todos que la pasen bien bonito y vamos a orar, Señor, te damos la gloria a ti, gracias por este programa tan hermoso. Señor, en este momento hay personas que tienen esos gigantes de que tú nos hablabas hoy en este devocional. Padre, hoy yo te pido que les des a mis hermanos las herramientas necesarias, Señor, que les hables y les digas cómo deben solucionar y derribar cada gigante que tienen, Señor. Oro, Señor, para que la economía de muchos de ellos sea restaurada, Señor, y que ese dinero alcance para muchas cosas, Señor, para su familia, para todo, y para que no sea un obstáculo, Padre amado. Padre, oro por salud, Señor. En este momento hay muchas personas pidiéndote una sanidad física, Señor, también una sanidad del alma, Señor. Hay muchas mujeres que están abandonadas, Señor, que lloran por un esposo que se ha ido, Señor. Cámbialo, Señor, y haz que ese gigante de la infidelidad, Señor, se vaya de muchos hogares de nuestro querido país, Colombia, y de todo el mundo, Señor. Te amamos a ti, Padre amado, Señor. Oramos para que todos los gigantes, Señor, toda la guerra, Señor, todo lo que haga mal al mundo, Señor, tanta enfermedad, Señor, no toque a nuestros hermanos, Señor, a los hermanos en Cristo y a sus familias. Oramos para que haya salvación, Señor, para que el Evangelio, Señor, no sea interrumpido y que no haya obstáculos, Señor, para poder llevar la palabra, y que haya arrepentimiento, Señor, que las personas vuelvan su corazón a Cristo para que sean salvos, Señor. Es lo que queremos, Señor. Aviva, Señor, en todos nosotros el amor, que podamos experimentar y darlo, Señor, a todos los que nos rodean, Señor. Te lo pedimos a ti en el nombre de Jesús. Te damos la gloria a ti, mi querido Jesucristo, Espíritu Santo, a ti, mi querido Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, los esperamos mañana. Los vamos a dejar con el tráiler de la película y que la recomendada y el link ya se los posteamos aquí y para que la vean. Hasta luego. Chao, nos vemos mañana. Si alguien investigara la veracidad del cristianismo, ¿por dónde empezaría? Basada en una historia real. Si la resurrección de Jesús no pasó, todo se derrumba. ¿Quieres darme esa pistola cargada? Estoy seguro que no tirarás del gatillo. Pasé toda mi carrera como periodista, exponiendo la verdad, hasta que mi esposa me presentó el mayor reto de mi vida. No voy a perder a mi esposa y a mis hijos por algo que no tiene sentido. Lo que pasó después me cambió para siempre. ¿Cómo podemos hablar de evidencia histórica de la resurrección? Los evangelios están llenos de contradicciones. La tumba vacía se basa en evidencia, ¿no es la evidencia tu fundamento? Basado en el bestseller. Todos le apostamos a algo. La pregunta es, ¿a qué será? Por más que me gustaría ayudar a un colega escéptico, lo que usted propone es imposible. ¿Podría Jesús haber sobrevivido al ser clavado en la cruz? No hay evidencia de que alguien sobreviviera a una crucifixión romana. Los hechos. No porque yo escriba algo y lo entierre en la arena,
Lo has desierto. Te llevarán. Lo que sentí es más real que todo lo que he sentido en mi vida. Estoy orando por ustedes. A la verdad. ¿Realmente quieres saber la verdad o ya lo tienes decidido? Deja de culparme a mí, a la iglesia, a Dios, y haz tu trabajo. El caso de Cristo. Nunca nadie ha demostrado que sea la sábana real con la que sepultar